Lo que ocurrió esa noche quedó grabado en la memoria de Julia como un punto de quiebre en su vida familiar. Durante años había creído que su hogar era estable, predecible, casi seguro. Un matrimonio de más de 2 décadas, 2 hijos y una rutina que, aunque a veces monótona, le daba tranquilidad. Julia tenía 47 años y vivía con su esposo Luis y sus 2 hijos, María y Mateo. María era la más extrovertida, siempre llena de energía, ocupada con la universidad y su vida social. Mateo, en cambio, era reservado, silencioso, un joven de 18 años que prefería quedarse en su habitación entre libros, proyectos y pantallas. Luis viajaba con frecuencia por trabajo, lo que dejaba la casa en un estado de calma extraña, especialmente en las noches. Julia ya estaba acostumbrada a esas ausencias, pero cada vez que su esposo se iba, sentía un vacío leve que intentaba ignorar manteniéndose ocupada. Aquella semana, María estaba fuera por estudios, y Luis había salido de viaje por unos días. Así que la casa quedó únicamente habitada por Julia y Mateo. Al principio, todo parecía normal. Cenaban juntos, aunque con conversaciones breves. Mateo respondía con calma, pero había algo diferente en él. No era rebeldía ni enojo, era algo más difícil de identificar. Una especie de distancia emocional mezclada con nerviosismo. ¿Estás bien, hijo?, preguntó Julia una noche mientras recogían la mesa. Mateo levantó la mirada un segundo y asintió. Sí, mamá. Solo estoy cansado. Julia no insistió, aunque algo en su interior le decía que su hijo no estaba del todo bien. Decidió respetar su silencio, como siempre hacía. Esa noche, cada uno se fue a su habitación. La casa quedó en silencio absoluto, interrumpido solo por el sonido suave del viento contra las ventanas. Julia tardó en dormir. Sentía una inquietud sin razón clara, como si algo en el ambiente no encajara del todo. Pensaba en su familia, en lo rápido que crecían sus hijos, en lo distante que a veces parecía Mateo sin quererlo. Finalmente, el sueño la venció. Horas más tarde, en plena madrugada, Julia despertó de golpe. No supo que la había despertado al principio. La habitación estaba oscura, silenciosa, pero había una presencia. Algo diferente en el ambiente. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Su respiración se aceleró ligeramente. «Luis», susurró instintivamente, aunque sabía que su esposo no estaba en casa. No hubo respuesta. Entonces escuchó un leve movimiento cerca de la cama. El colchón se hundió apenas en un extremo, como si alguien se hubiera sentado con cuidado. Julia sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «¿Quién está ahí?», preguntó, incorporándose lentamente. La luz de la luna entraba por la ventana, suficiente para distinguir una silueta. Y entonces lo vio. No era su esposo. Era Mateo. El corazón de Julia dio un vuelco inmediato. «Mateo, ¿qué haces aquí?». El joven no respondió de inmediato. Bajó la mirada, nervioso, como si no supiera cómo explicar su presencia allí. Sus manos estaban tensas, inquietas. «No podía dormir», murmuró finalmente. Julia parpadeó, intentando procesar la situación. «¿Y entraste a mi habitación por eso?». Mateo dudó. «Solo quería asegurarme de que estabas bien». El silencio que siguió fue pesado. Julia lo observó con atención. Su hijo no parecía agresivo ni descontrolado, pero sí profundamente inquieto, como si algo dentro de él estuviera fuera de lugar. Se hizo un silencio incómodo. «Mateo, deberías estar descansando», dijo ella con suavidad, aunque su voz aún temblaba ligeramente por el susto. Él asintió, pero no se movió de inmediato. Parecía querer decir algo más, pero no encontraba las palabras. Finalmente se levantó. «Perdón, no quería molestarte». Y salió de la habitación. Julia se quedó sentada en la cama, con el corazón aún acelerado. No entendía lo que acababa de pasar. Pero sabía algo con certeza: a partir de esa noche, algo entre ella y su hijo había cambiado, aunque todavía no sabía qué era. Después de aquella noche, Julia ya no volvió a dormir igual. No era solo el susto de despertarse y encontrar a Mateo en su habitación. Era la sensación persistente de que algo en su hogar había cambiado de forma silenciosa, casi invisible, pero profunda. A la mañana siguiente, intentó actuar con normalidad. Preparó café,
Revisó algunas tareas de la casa y trató de ordenar sus pensamientos. Se repetía a sí misma que probablemente había sido solo un malentendido, una reacción extraña de su hijo por estrés o insomnio. Cuando bajó a la cocina, encontró a Mateo sentado en la mesa. Estaba mirando su teléfono, como siempre, pero su postura era distinta. Más rígida. Más tensa. «Buenos días», dijo Julia con una voz suave. Mateo levantó la vista. «Buenos días, mamá». Hubo un breve silencio. Ninguno de los dos sabía exactamente cómo comportarse. Julia se sirvió café y se sentó frente a él. «Sobre anoche», empezó ella con cuidado. Mateo bajó la mirada inmediatamente. «Lo siento», interrumpió él. «No debí entrar así». Julia lo observó. Su tono no era desafiante, sino cargado de incomodidad, casi vergüenza. «No estoy enfadada», respondió ella. «Solo quiero entender qué te está pasando». Mateo apretó los dedos alrededor del vaso. «No me pasa nada, solo no podía dormir». Pero su voz no sonaba convincente. Julia lo conocía demasiado bien como para creer esa respuesta sin más. Mateo siempre había sido reservado, sí, pero últimamente había algo diferente en su forma de mirar, de hablar, incluso de moverse en la casa. Como si estuviera buscando algo que no sabía expresar. «Mateo», dijo ella con suavidad. «Últimamente te noto distinto. Más callado, más distante». Él no respondió. El silencio se extendió entre ambos. Finalmente, Mateo murmuró. «Es solo que, cuando papá no está, la casa se siente muy vacía». Julia bajó la mirada. Esa frase la golpeó más de lo que esperaba. Ella también había sentido esa soledad, pero no había pensado que su hijo pudiera vivirla de la misma manera, aunque de forma distinta. «No estás solo», dijo ella despacio. «Estoy aquí». Mateo asintió, pero no parecía convencido del todo. Durante el resto del día, ambos evitaron profundizar el tema. Mateo se encerró en su habitación como de costumbre, y Julia intentó distraerse con las tareas del hogar. Sin embargo, su mente volvía una y otra vez a la misma imagen, su hijo sentado en el borde de su cama en plena madrugada, mirándola con una mezcla de inquietud y necesidad emocional que no sabía cómo interpretar. Esa noche, Julia intentó no pensar demasiado antes de dormir. Pero el descanso no llegó fácilmente. Horas después, volvió a despertarse. Esta vez, no hubo sorpresa inmediata. Ya estaba más alerta, más sensible a cualquier ruido. Y lo escuchó. Pasos suaves fuera de la habitación. Su corazón se aceleró, pero no habló de inmediato. La puerta se abrió lentamente. Julia contuvo la respiración. La silueta entró con cautela. «Mateo», susurró ella, esta vez con una mezcla de cansancio y preocupación. Él se detuvo. «No podía dormir otra vez», dijo en voz baja. Pero esta vez no se acercó a la cama. Se quedó de pie, a cierta distancia, como si estuviera luchando consigo mismo. Julia se incorporó lentamente. «Esto no es normal, hijo», dijo con firmeza suave. «No puedes seguir entrando aquí en medio de la noche». Mateo bajó la mirada. «Lo sé, pero no sé qué hacer». Su voz temblaba ligeramente. Julia sintió algo romperse dentro de ella, no miedo, sino preocupación profunda. «Ven aquí», dijo finalmente. Mateo dudó, pero se acercó lentamente. Julia le señaló un espacio junto a la cama, sin contacto físico, solo cercanía emocional segura. «Si algo te está pasando, tienes que decírmelo», continuó ella. «No tienes que cargarlo solo». Mateo tardó en responder. «Es que, a veces siento que no encajo en nada», admitió en voz baja. «Ni en la casa, ni en la escuela, ni conmigo mismo». Julia lo escuchó en silencio. Era la primera vez que él expresaba algo tan profundo. «Eso que sientes, no te hace raro», respondió ella. «Pero necesitas ayuda para entenderlo». Mateo no respondió, pero su respiración se calmó ligeramente. Por primera vez en días, la tensión entre ambos parecía transformarse en algo distinto, no claridad, pero sí apertura. Julia entendió que esto no era un problema simple de conducta. Era algo emocional, interno, complejo. Y sabía que si no lo manejaban con cuidado, podría volverse algo más difícil de reparar.
Esa noche no hubo más palabras. Pero ninguno de los dos durmió igual. Porque ambos sabían, aunque no lo dijeran, que la situación estaba lejos de terminar. Después de aquella conversación nocturna, algo cambió en la casa, aunque no de forma evidente. No era una solución inmediata ni una paz completa. Era más bien una pausa en la tensión, como si ambos, madre e hijo, hubieran reconocido que había un problema, pero aún no supieran cómo enfrentarlo del todo. A la mañana siguiente, Julia se levantó temprano. Había dormido poco, pero su mente estaba más clara. Ya no veía la situación como un simple comportamiento extraño de Mateo, sino como una señal de algo más profundo, soledad emocional, ansiedad, y una necesidad de apoyo que él no había sabido expresar correctamente. Mateo estaba en la cocina cuando ella bajó. «Buenos días», dijo él, con un tono más calmado que los días anteriores. «Buenos días», respondió Julia, observándolo con atención. Esta vez, había menos tensión en el aire. No desaparecida, pero sí más manejable. Se sentaron a desayunar en silencio durante unos minutos, hasta que Julia decidió hablar. «He estado pensando», empezó con cuidado. «Creo que no deberíamos manejar esto solos». Mateo levantó la mirada. «¿Qué quieres decir?» Julia dejó la taza sobre la mesa. «Creo que necesitas hablar con alguien. Un profesional. Alguien que te ayude a entender lo que estás sintiendo». Mateo frunció ligeramente el ceño. «No estoy loco». «Nadie ha dicho eso», respondió ella de inmediato. «Pero estás pasando por algo que te está superando, y está afectando cómo te sientes en casa, contigo mismo, conmigo». Mateo bajó la mirada otra vez, pero no discutió. Hubo un silencio largo. Finalmente, él habló en voz baja. «No quiero que pienses que soy un problema». Julia sintió un nudo en el pecho. Se inclinó ligeramente hacia él. «No eres un problema», dijo con firmeza. «Eres mi hijo. Y lo único que me importa es que estés bien». Mateo respiró hondo, como si por primera vez permitiera que esas palabras le entraran de verdad. «Solo, me siento perdido», confesó. «No sé cómo explicar lo que pasa dentro de mí». Julia asintió lentamente. «Y no tienes que hacerlo solo». Esa conversación marcó un punto distinto en su relación. No resolvió todo, pero abrió una puerta que había estado cerrada durante demasiado tiempo. Durante los días siguientes, Julia tomó una decisión importante: buscar ayuda profesional para Mateo. No como castigo, ni como corrección, sino como apoyo. Mateo aceptó, aunque con dudas, pero sin resistencia. Poco a poco, la dinámica en la casa empezó a cambiar. Las noches dejaron de ser tan tensas. Mateo ya no aparecía en la habitación de Julia en silencio y confusión. En su lugar, comenzaron pequeñas conversaciones durante el día, preguntas simples, momentos breves pero más sanos. Julia también empezó a entender algo importante sobre sí misma. Había estado tan enfocada en mantener la familia funcionando, que no había notado cuánto estaban sufriendo emocionalmente sus hijos por la ausencia de comunicación real. Una tarde, semanas después, Mateo se acercó a ella mientras preparaba la cena. «Mamá», dijo con voz tranquila. «Dime», respondió ella. «Creo que estoy empezando a entender algunas cosas, no todo, pero un poco más». Julia lo miró y sonrió suavemente. «Eso ya es un comienzo». Mateo asintió. No era una solución mágica. No era un final perfecto. Pero era un inicio real. Esa noche, cuando la casa volvió a quedar en silencio, Julia no sintió miedo ni inquietud. Sintió algo distinto. Esperanza. Porque entendió que su familia no se había roto, solo estaba aprendiendo a reconstruirse desde un lugar más honesto, aunque más difícil. Y esta vez, nadie estaba solo.